bienvenida al Espíritu Santo que está presente en este lugar. Y si nos puede por favor acompañar con los ojos cerrados y inclinando su rostro como señal de respeto al Señor. Amén. Padre Santo, gracias Señor una vez más por este día, Señor, por esta bonita semana que tú nos has regalado aquí, Señor, en tu hogar, Padre. Estamos aquí adorando tu nombre, Señor, y dándote gracias, Señor, por aquello que tú nos has provisto, Padre Santo. Sabemos que tu gran misericordia está con nosotros y tus grandes bendiciones han estado a nuestro lado, Padre Santo, en todo momento. Señor, te pedimos que este servicio sea un servicio de aroma perfume para ti, Señor, un perfume agradable, Señor, en tu presencia, Señor, el gran sacrificio que hemos puesto como hermanos con nuestro tiempo, con nuestras alabanzas, Señor, que sea para ti, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por todo, Señor, por tu Hijo, Señor Jesucristo, que vino para salvarnos, Padre Santo, y damos gloria por eso, Señor. Que este servicio nosotros también podamos escuchar en tu palabra, Señor, y aprender de ella, Padre Santo, no solo escuchando con nuestros oídos, sino haciéndonos con nuestras manos, con nuestros pensamientos y con nuestro ser, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de mis hermanos presente y por los que están por llegar, Padre, tú los cuides en su camino, Señor, y que aquellos que no pudieron acompañarnos en el día de hoy, Señor, que aún sientan tu presencia, Padre Santo, en donde estén, que aún así se dediquen un tiempo para ti, Padre Santo. Y oramos por todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con una canción que dice How Great is Our God. Se llama Cuán grande es Dios. Amén. Clothed in majesty, then
With this next portion, we're going to continue with the message. Vamos a continuar con el mensaje. Pueden tomar sus asientos y pueden salir afuera para la escuela dominical. Dios bendiga, hermanos. Vamos a orar ahí donde están. Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde. No está sentado más. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde que nos regalas. Gracias, Dios mío, por tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor, que se renueva cada día. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, Señor, hacia nuestras vidas. Padre Santo, al proveer, Señor, siempre un plan eterno para nosotros. Gracias, Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, que murió por nosotros, que dio su vida, Señor, para salvación del mundo entero. Y gracias, Señor, por tus misericordias que se renuevan día a día, Padre Santo. Gracias por este día, por este lugar, Señor, por este espacio que nos provees. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Que este sea un tiempo de edificación, un tiempo de bendición, un tiempo, Señor, donde podamos conocer más de ti, acercarnos más a ti. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos una vez más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Juan es un libro fantástico, es un libro muy, muy personal, muy íntimo. Necesitamos siempre, vamos a decir así, revisarlo, no porque sea más importante que los demás. Todos los libros de la Biblia son importantes, estamos tocando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No quiero que ningún libro de la Biblia se nos vaya a quedar ahí en el tintero, ¿no? Que todos estemos al día. Pero Juan es un libro donde es muy, muy personal, es donde las emociones, donde las perspectivas son bastante peculiares. Y vamos a darnos cuenta que en este mes que estamos revisando el libro de Juan, cómo Jesús se relaciona con su contexto. Ok, vamos a abrir en capítulo 3 del libro de Juan y vamos a hacer una lectura de un pasaje muy conocido, de repente para algunos que ya lo hemos revisado, es bastante conocido y vamos a revisar un poquito a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. 3 versículos 1 al 17. Juan 3 del 1 al 17. La palabra de Dios dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, versículo 1, versículo 2. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dice, ¿no? Versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús. Versículo 4, miren ustedes, escuchen esta parte. Nicodemo le está respondiendo a Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendes de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Versículo 10. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Esta es la clave. Esta es la clave. Please, márquenlo este versículo con lo que puedan, con lápiz, con highlighter, con lo que puedan. Mándaselo con text message. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Estas
4 semanas vamos a trabajar el libro de Juan, pero desde las perspectivas de cómo Jesús contacta a su contexto, a lo que le rodea. La semana pasada hemos visto, por ejemplo, cómo Jesús se relaciona con su familia. Jesús tenía una familia, como todos tenemos de repente, así los conozcamos o no, pero todos tenemos alguna familia siempre por ahí, ¿no? Siempre hay un pariente, aunque sea muy lejano, pero tenemos parientes y probablemente en algún otro lugar tenemos parientes cercanos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mis parientes cercanos son mi esposa y mis hijos, ¿no? Pero de repente tengo parientes de segundo, tercer grado, un poco cerca, y mis hermanos de sangre están por otros lados, ¿no? Pero Jesús tenía, como muchos de nosotros, una relación de repente no tan buena con su familia. Entonces uno diría, wow, qué problema con Jesús, pobrecito, ¿no? ¿Cómo no podía llevarse bien con su familia? Y es que generalmente todos tenemos siempre algún tema de conflictos en la familia. Por más que nos queramos, siempre hay problemas de conflicto. Pensamos diferente y eso es normal. En una familia no es necesario que todos piensen igual. Venimos, de repente tenemos un origen común. Yo tengo 4 hermanos más, bueno, ya tengo solamente 3 hermanos más, que somos de una sola familia, un solo papá y una sola mamá. Pero sin embargo, siempre hemos pensado diferente. Nuestras emociones han sido diferentes, nuestras respuestas a los problemas han sido diferentes, nuestros sueños son diferentes o han sido siempre diferentes. Entonces, no es raro esto. Jesús también tenía su familia. Y hemos visto que esta diferencia era bien notable. Era bien notable porque sus hermanos no le creían a Jesús. No creían que él era el Mesías. Y es lógico. Imagínense, yo lo he visto desde pequeño, diría alguno. No, yo lo he visto a Jesús. ¿Cómo va a ser él el Mesías? Él trabajaba igual que nosotros. Es mi hermano. Oye, Jesús, ¿tú eres el Mesías? Ah, no, hombre, no te creo. Imagínense, y uno dice, pero qué falta de respeto, ¿no? Es el Mesías, pero eran sus hermanos cercanos, fíjense ustedes. Inclusive se reían un poco de él, como que se burlaban, le decían a Jesús, oye, tú quieres ser preacher, ¿no? ¿Y por qué no mejor te vas a un lugar más público? Ahí te van a escuchar más, ¿no? Yo me imagino que sus hermanos estaban haciendo bullying ahí. Sí, Jesús, anda, vete más allá. Ahí te van, vamos, que vamos a hacerte barra y vamos a hacerte barra, ¿no? Entonces Jesús diría, oye, por favor, esto es cosa seria. No, Jesús, te conocemos. Entonces, eso dice la Biblia. Hemos leído la semana anterior que sus hermanos decían así, les decían, yo no voy a andar con ustedes. Ustedes saben bien que me quieren matar. Entonces sus hermanos dijeron, no, Jesús, nadie te quiere matar. O sea, ellos no sabían el contexto en el que estaba Jesús. Miren ustedes, y Jesús tiene respuestas. Hemos visto ya la semana anterior, revísenlo. Si me gustaría que ustedes vean cómo Jesús reacciona ante sus hermanos. Gracias a Dios que la buena noticia es que sus hermanos sí creyeron en él después. No sé si todo, pero por lo menos uno de ellos, Jacobo, fue el primer líder de la iglesia, ¿no? Su hermano físico, su hermano carnal. Bien, entonces, el contacto con la familia es siempre muy delicado, siempre. Entonces uno tiene que manejarlo allí, vamos a decir así, con mucho tacto. Cada familia es diferente, es particular. El día de hoy vamos a ver Jesús y la religión. El tema de la religión es bastante complejo. No todos se consideran personas religiosas. Hay muchos que dicen, bueno, si yo no voy a la iglesia, entonces yo no soy religioso. Estaba leyendo una encuesta que hacían en Japón, y resulta que en Japón, cuando hacen una pregunta si usted es religioso, entonces un gran porcentaje de la población, enorme, responde que no, ellos no son religiosos. Entonces uno diría, wow, son ateos, entonces bueno, tómelo como quieran, pero nosotros no somos religiosos. Porque en Japón, según esas estadísticas, consideran religiosa a la persona que sigue los cultos, siguen esos líderes medio raros, ¿no? Que les dicen, vamos a irnos a una montaña y vamos a vivir solos. Entonces dicen, no, yo no quiero esas cosas. Pero son personas que tienen bastantes prácticas religiosas. Entonces, en realidad sí son religiosos, desde nuestra perspectiva. Y la gran pregunta es, ¿cómo fue Jesús en su tiempo? ¿Era una persona
muy religiosa, medianamente, o de repente era considerado para algunos como alguien que no era religioso. Bien, no sé si son buenas o malas noticias para algunos, pero la religión de la época, por lo menos la que practicaban la mayoría, no era la que más le gustaba a Jesús, no era la que más le fascinaba. Y es más, Jesús de repente tiene una relación bastante dura con la religión de su época. No era un religioso convencional, si lo quisiéramos llamar un poco más formalmente. Y ahora nos vamos a dar cuenta, por lo menos vamos a revisar Juan cómo lo visualiza. Y se van a dar cuenta ustedes que Jesús algunas veces hacía cosas bien incómodas, muy incómodas, por lo menos para las personas religiosas de su época. No les voy a dar la cita, ustedes lo pueden encontrar fácilmente, pero en el capítulo 2 de Juan, al comienzo nomás, ustedes se van a acordar, Jesús tiene una invitación, va a una boda. ¿Recuerdan las famosas bodas de Caná? No se nos dice exactamente quién se casa, estaba viendo algunos ahí teólogos dicen probablemente quien se estaba casando era Juan, no sabemos, pero bueno, el asunto está en que son parientes, aparentemente los que se están casando, parientes de Jesús, de María, y también están algunos discípulos de Jesús allí. Y resulta que todos sabemos el gran milagro que hace Jesús, el milagro de la conversión del agua en vino. Y lo que hace es convertir 6 tinajas de agua, lo convierte en vino. Ahora, el número 6 no sabemos si exactamente es un número sagrado para ellos en ese momento, no hay una explicación el número de las tinajas, pero la cantidad de agua que se convirtió en vino fue grande, fue bastante. Y uno diría, wow, qué bonito milagro. Pero probablemente no sé si se han percatado de algo, han indagado un poquito más. ¿De dónde, para qué tenían esa agua? Ahí mismo dice en la Biblia, en ese pasaje dice que ese agua estaba reservado para el proceso religioso que ellos tenían, era el agua para purificarse. ¿Y qué cosa resulta? No sé si ustedes se han percatado de esto, pero los judíos tienen una costumbre, o al menos tenían en aquella época, era lavarse las manos cada vez que iban a tocar el pan. Ellos se lavaban las manos cada vez que iban a tocar el pan. Entonces por eso necesitaban tanta agua, y era para que se laven las manos, constantemente se lavaban las manos en una mesa, cada vez que estaban agarrando algo, iban inmediatamente a lavarse todas las manos. Imagínense ustedes 50, 60 invitados o 100 invitados, no sé si el número es mucho, imagínense con 20 nomás. Tenían que tener tinajas de agua para que se laven las manos las 20 personas si iban a sentar a comer. Pero en aquella época las fiestas eran de varias horas o días. Entonces imagínense después que tomaban un vaso o algo y querían volver a agarrar el pan, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pararse, volverse a lavar las manos y regresar. Por eso necesitaban tanta agua. Entonces, una gran curiosidad es, ¿y quién les dijo eso? Entonces, no, es que si no lo haces eres impuro. No, es cierto, hay contaminación, lo acepto, es una buena medida de higiene, bueno, más o menos buena. Pero la gran pregunta es, ¿quién les dijo eso? No, es que ese es el proceso de santificación. Ok, es que Dios lo manda. Oh, perfecto, Dios lo manda. Question, ¿dónde? ¿Dónde lo manda Jesús eso? O perdón, Dios, ¿dónde lo manda eso? Entonces, indagando en el Antiguo Testamento, no hay una instrucción que le da a Moisés o a Aarón o a un profeta diciendo lávense las manos cada vez que van a agarrar un pan. ¿De dónde sacaron esto? Resulta que en el exilio ellos comenzaron a hacer medidas de protección. En el exilio, o sea, más o menos esto fue unos 500, 600 años antes de Cristo, unos 400 años después de David, casi 1000 años después de Moisés, ellos tomaron esta tradición y lo incorporaron a su cultura. Entonces, cuando ellos hacían esto, ellos asumían que esto era religión, que esto era acercarse a Dios, lavarse las manos. Hasta el día de hoy es muy común esa práctica.
pero no está en la Biblia, está en sus libros de tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Miren ustedes, esta es una broma, de repente para algunos, pero Jesús esa agua se la convierte en vino. Entonces, yo me imagino que el novio diría, wow, está fantástico el vino, y más de uno diría, oye, ¿y ahora dónde nos lavamos las manos? Entonces, imagínense ustedes, están en el party, están en la fiesta, todos están con el traje, y ya tienen el vino, pero no tienen el agua. Entonces yo me imagino, perdónenme, esto es algo que se me vino a la mente nomás, alguien estaría riéndose. Ahora disfruten su cena y no tienen agua para lavarse las manos. Ahora ustedes dirán, es una broma pesada esta, ¿no? ¿Por qué no hizo mejor que llueva o otra cosa? No, miren ustedes, y es que ese era lo que para ellos era el proceso de santificación, para Jesús no era. Y es más, dicen, ok, ¿quieren vino? Ahí está el vino, pero ahora busquen el agua. Entonces, esta es una broma pesada de repente para algunos desde el punto de vista religioso, porque no estaba honrando justamente esa tradición, sino por el contrario la estaba dejando de lado. Miren ustedes, en cuestión de las ceremonias, entonces, ahora hay muchas ceremonias que son para nosotros lindos tiempos, ¿no? Pero no son muchos de ellos mandatos de Dios, no son mandatos. Entonces, y esto tenemos que entenderlo, que a veces queremos que nuestra religión funcione a la manera que nosotros queremos, que funcione de la forma que yo quiero, de la forma que yo me imagino, cuando no es lo que las Escrituras dicen, o por lo menos no es lo que el Señor espera de nosotros. Religión es un tema bastante complejo, porque mucho más tiene que ver con nuestra cultura, más tiene que ver con lo que nosotros percibimos, con nuestras emociones, que con lo que realmente el Señor espera de nosotros. Y Jesús nos muestra eso. Ok, ¿quieren una linda fiesta? ¿Quieren la bendición? Ahí tienen el vino. Jesús, ¿y ahora el agua? No es tu problema. Tú querías vino, ahí está el vino, pero ya no hay agua. Entonces ahora coman ustedes y ya no pueden lavarse las manos. O lávense con vino, no sé, vean ustedes qué es lo mejor. ¿Cómo? Ahora miren ustedes otro ejemplo. ¿Cómo se relaciona Jesús con los rituales? Miren ustedes, ahí nomás el siguiente pasaje, no está ahí mismo, pero está en capítulo 4, me parece, no estoy seguro, es cuando Jesús llega al templo y supuestamente él iba a adorar a Dios y se percata de algo, que no está las cosas en orden. Encuentra en el patio del templo, están haciendo negocio. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? Todos hemos leído este pasaje una vez. Tira las mesas, dice, y arma un látigo ahí, improvisa un látigo y les tira a los vendedores y les dice, fuera de aquí, dice, fuera de acá. Ahora, fíjense ustedes, en las Escrituras no dice que alguien se le paró al frente y le dijo, ¿por qué haces esto? No, nadie, absolutamente, todos se quedaron asustados y se fueron. Ahora, estaba tratando de averiguar por qué nadie le hizo al frente, por qué no vinieron los guardias. Bueno, en principio, todo el área del templo era un lugar sagrado para los judíos, por lo tanto los soldados romanos no entraban al patio. O sea, todo el área era un área que estaba libre de los soldados judíos, de los soldados romanos. Pero tampoco los mismos judíos no hicieron nada. Entonces hay varias explicaciones. Alguno de ellos dice, bueno, en realidad era porque Jesús estaba tan fuerte que le tenían miedo. Bueno, probablemente sí, no hay que negarlo eso. Algunos han calculado de que Jesús era robusto, era un constructor en práctica. Entonces dicen, no, un tipo así enojado, imagínense ustedes, peligroso. Otros dicen que realmente era porque estaban haciendo algo malo y nadie estaba diciendo nada. Nadie se estaba quejando. ¿Cuál es el hecho en sí? ¿Cuál es el hecho? Era que miren ustedes, resulta que para ofrecer los sacrificios, los sacrificios no eran lujo en aquella época,
o por lo menos según la ley. Los sacrificios eran las ofrendas de acción de gracias que uno daba, las ofrendas de reconciliación, las ofrendas de acercamiento a Dios, las ofrendas de perdón de los pecados. Entonces era la manera en que ellos estaban instruidos para que puedan acercarse a Dios. Entonces, en vez de que ellos pasen a orar como nosotros hacíamos, ellos tenían que llevar algún tipo de ofrenda especial. Y estas ofrendas estaban ya catalogadas. Tenían que ser palomitas, tenían que ser ofrendas de maíz, ofrendas de trigo, maíz no, perdónenme, es ofrendas de trigo, eso sería en México, pero ahí creo que no había maíz. Ofrendas de trigo, cebada, o sino también ofrendas un poco más valiosas. Pero en general, lo que habían hecho los sacerdotes era algo, lo que llamamos aquí tricky. ¿Qué cosa habían hecho? Uno quería venir con una ofrenda de una palomita, por ejemplo, ok, quiero ofrecer esta palomita, pero la palomita en sí no era lo más valioso, sino era la relación con Dios. Quiero darle gracias a Dios por esta semana, el Señor me ha bendecido, entonces quiero darle una ofrenda, quiero acercarme a Dios. Entonces el sacerdote decía, ok, ¿dónde está tu palomita? Oh, esta es mi palomita. Oh, decía, no cumple las condiciones. ¿Cómo que no cumple este sacerdote? Miren que me he esforzado. No, esta palomita no es. Tienes que buscar una palomita estándar de las de ofrenda. ¿Y dónde están? Allí afuera tengo a mi socio que está vendiendo las palomitas. Entonces, ok, ¿y qué tengo que hacer? Anda y compra la palomita ya y regresas con esa palomita que ya tiene ya la marca de palomita especial. Ya se puede imaginar, el negocio era bueno, porque si la palomita fuera del templo costaría de repente $1, la del socio costaría de repente $5 o $10, ¿no? Entonces era una forma de hacer business. ¿Rentable? Probablemente sí. En un país muy pobre, aún así se pueden hacer negocios. ¿Qué tan rentable era el negocio? Si ustedes se dan cuenta, el sacerdote no tenía ingresos en la época aparte, pero cuando matan a Jesús y lo juzgan en el patio. Dice que el Sanedrín se reunió en el patio del sacerdote y su patio entraban más de 70, 80 personas, o sea, era su personal patio. Ya se imaginan ustedes de qué tamaño era la casa. Entonces, como dicen acá, había feria. Bueno, probablemente sí. Las palomitas daban su income, tenían su profit ahí. Ahora, no solamente eso, sino que si querían dar ofrendas monetarias también, las monedas. A ver, ¿qué me traes? Oh, te traigo pesos. No, a mí no me traes pesos, a mí me traes de los dólares buenos. ¿Y cuáles son los dólares buenos? Afuera está mi socio y él hace los cambios con un buen margen. Entonces todo ese business estaba allí en el mismo patio de la iglesia. Jesús se enoja mucho porque estos rituales, esta forma que se había creado, era un desastre, era una vergüenza para un pueblo que se jactaba ser llamado de Dios, para un pueblo que se llamaba ser el pueblo escogido de Dios. Díganme, ¿para eso nos escogió Dios? ¿Para ser la vergüenza del mundo? ¿Para ser el obstáculo en la relación con el Señor? Jesús dice, esto no es. Estos rituales que ustedes han inventado no son. Así no es el asunto, así no trabaja. La casa de mi Padre será llamada casa de oración. Casa donde la gente puede entrar y decir, Señor, aquí estoy en tu presencia. Donde no se tenga que poner obstáculos, sino por el contrario, que sea el puente de relación entre un mundo en necesidad y un Dios que puede dar las provisiones necesarias. Rituales que sean obstáculos no sirven. Jesús no gustaba de eso, Jesús no disfrutaba de eso. Pero no solamente eso, ¿cómo se relaciona Jesús con las enseñanzas? Bien, esta es la parte que hemos leído el día de hoy, que llega Nicodemo, maestro de la ley, principal entre los judíos en la sinagoga, o sea, una persona muy educada. Y Jesús le está hablando de un tema muy importante, de un tema, vamos a decir así, relevante. Ya no está hablando con la gente del pueblo. Miren ustedes, Jesús ya no le está hablando en parábolas,
como a la gente del pueblo sencilla. Ya no le está hablando de semillitas ni de corderitos, ahora le está hablando a un tipo que probablemente tendría lo que nosotros llamamos aquí un PhD en teología. Era un maestro importante de la ley. Entonces llega Nicodemo. Para comenzar, llega de noche. Uno puede decir, ¿y qué de importancia tiene que llegue de noche? Puede ser dos cosas. Una es que las personas adultas suelen conversar a solas y era el mejor momento para reunirse, pero otros dicen, bueno, también porque tenía vergüenza de hablar con Jesús en medio de la gente. Cualquiera sea la razón, Nicodemo viene de noche. Era una reunión muy íntima. Probablemente Juan estaba allí, tocan la puerta, ¿quién es? Soy Nicodemo, soy maestro de la ley. Claro, todo el mundo conoce a Nicodemo, ok, quisiera saludar al maestro. Nicodemo le saluda a Jesús como rabí, quiere decir, lo reconoce como maestro. O sea, le está dando nivel, le está dando estatus. Entonces, esta es una relación bastante interesante. Y Jesús comienza a hablarle y le dice, ok, Nicodemo, ¿qué es lo que deseas? Y Nicodemo dice, bueno, sabemos que tú eres una persona que es diferente a los demás porque nadie enseña como tú. ¿Qué es lo que querría Nicodemo en ese momento? No le pide más, o sea, no es muy claro. Pero Jesús lo que sí es claro es en las condiciones en las cuales nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo, tú y todos los que quieren cambiar. Nicodemo hace una respuesta vergonzosa, infantil, tal vez quería burlarse, y lo que le dice, o sea, nacer de nuevo, ¿quieres que regrese al vientre de mi mamá? Ahora, una persona adulta, y probablemente una mujer average, era bajita, es una burla, ¿no? Alguien de 80, 90 kilos, y de repente con una señora de 60, es una burla, ¿no? Es una burla. ¿Quieres que regrese a mi mamá? De repente con una sonrisa, ¿no? Diciendo, ¿qué me estás pidiendo? Jesús entiende esto y le responde probablemente en un tono. Nosotros siempre cuando leemos a las Escrituras tenemos que darle la entonación adecuada. Jesús ya no le está respondiendo en un tono amistoso. Lo que le está respondiendo es en un tono ya bastante estricto. Y le está diciendo, yo te hablo de cosas espirituales y tú me vienes a hablar de cosas materiales. Tú has venido a hacerme preguntas espirituales y me estás dando condiciones materiales. ¿Te estás burlando de mí o quieres hacerme pasar como un ignorante? Yo hablo lo que yo conozco. Y le está diciendo a Nicodemo, tú estás hablando de cosas que no conoces. Porque tú enseñas de la ley, pero no la entiendes. Enseñas de la ley diciendo que esas son cosas para acercarnos más a Dios. Tú enseñas religión para acercarte más a Dios, pero no tienes la menor idea de las cosas espirituales. Esto es una parte bastante dura con Nicodemo. Lo que le está diciendo es, ¿qué es lo que haces con otras personas? ¿Por qué engañas a otras personas? Nadie puede enseñar lo que no ha visto, lo que no sabe. Tú estás enseñando lo que te han enseñado otros, pero tú no estás enseñando lo que has vivido. Jesús le dice, yo enseño lo que he vivido y lo que estoy viviendo. Es una relación espiritual con el Señor. Tú enseñas lo que te han enseñado otros, lo que has aprendido en la academia, que probablemente sea bien o mal, pero estás engañando a la gente. No porque sea mentira lo que estás diciendo, sino porque tú no lo has probado, tú no lo has vivido. Una de las cosas que me encanta en este país es que no sé si ustedes han visto las propagandas, en los comerciales de los productos farmacéuticos. Por ley en los Estados Unidos, no sé si lo cumplirán, pero por lo menos por ley dicen que todos los que salen en la propaganda diciendo yo tomo este producto, tienen que haberlo tomado realmente. O sea, no puede salir una persona que digo, yo tomo este producto, pero que sea un artista famoso, pero que no lo haya tomado. Entonces es muy cuidadoso eso. Digo esto porque en mi país no es así, no hay esa ley.
Entonces salían muchas personas, oh, yo estoy en este banco, nunca pasaron por el banco, yo me acuerdo porque conocía a uno de ellos, oh, este banco es el mejor, me encanta. Inclusive me acuerdo que un artista salió, yo tomo esta leche, y a las 3, 4 semanas volvió a salir con otra leche. Y decía, ahora yo tomo esta otra leche. Esa propaganda fue bastante famosa porque uno dice, bueno, quien te pague más, eso ofreces. Muchas veces nosotros también somos así, oh, ven a esta iglesia, aquí estoy en esta iglesia. Al año siguiente, no, ahora estoy en otra iglesia, vente para acá. O sea, somos bastante frágiles. Jesús le está diciendo, tú enseñas lo que te han enseñado, pero no enseñas lo que vives. Tú estás tratando de engañar a las personas. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que enseñas condenación, no enseñas salvación. Y eso es lo que la religión en el tiempo de Jesús hacía. La ley estaba hecha para condenar, no estaba hecha para salvar. Porque todos por la ley al final salían siempre culpables. No hay forma en que uno por la ley pueda salir inocente. El solo hecho de ser mujer ya era un pecado. ¿Sabían ustedes eso? El solo hecho de ser mujer. Pero ¿cómo así? Ya estabas en falta. O sea, una chica ya decía, yo ya nací atrás, al revés, en el backstage, yo ya nací mal. Ya no podían acercarse a Dios, ya no tenían derechos. En los hombres era algo parecido, cumpliendo con tantas condiciones, era casi imposible. Y eso es la religión que Jesús heredó. Vamos a decir así, con ceremonias insípidas, con rituales perniciosos y con enseñanzas débiles, enseñanzas que en vez de acercar a Dios, condenaban a la gente. Solamente quisiera dejarles el día de hoy una pequeña reflexión acerca de qué es lo que nos dice el Señor acerca de eso. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de las ceremonias en la religión o en la iglesia? Por lo menos en la nuestra, y es lo que yo quisiera decirles. Una de las ceremonias que más me impresiona en la Biblia, no hay muchas por si acaso, no hay muchas. Una de las ceremonias que más me impresiona es la dedicación del templo. Cuando Salomón construye el templo. Después que él cumple todo lo más cercano a lo que él pudo haber hecho en la construcción del templo. Salomón termina la edificación y dice, vamos a inaugurarlo. Yo imagino que el día de hoy también diríamos lo mismo, vamos a inaugurar un templo, wow, invitemos a muchas personas, va a haber una gran fiesta. Sí, de verdad tenían muchísima comida, era una gran fiesta, era una fiesta importante. Se estaba inaugurando el primer templo del pueblo judío o del pueblo israelita de aquella época. Pero ¿saben cuál era la parte central? Fue la oración de la dedicación. Y una de las cosas que nosotros esperaríamos sería, ¿qué es lo que va a decir en la dedicación? Gracias. ¿Qué es lo que va a decir? Y en la oración, ustedes se van a dar cuenta en 2 Crónicas capítulo 6, cuando Salomón ora, dice algo que me pareció lo más sensato que puede decir una persona. Por algo el Señor lo consideró y lo dotó de una sabiduría increíble hasta el día de hoy. Y Salomón reflexiona, a diferencia de los dioses paganos que decían, oh, esta es la casa de nuestro Dios, aquí vive, ahí está, nuestro Dios está sentadito, y ahí tenían una mosca, bueno, no sé si ustedes sabían, pero Baal es el dios de las moscas, tendrían una mosca grandota ahí sentada, otros tenían un tigre, tenían un animalito sentado, ahí está nuestro Dios. En el templo de Israel no había nada, y Salomón muy sabiamente dice, sabemos que tú no entras en un templo, sabemos que tú no entras ni siquiera en la tierra, es más, ni siquiera en el universo entero tú entras, o sea, tú estás encima de todo esto. Pero miren lo que dice Salomón, pero solamente te pido algo, visítanos, solamente por un ratito.
este lugar lo hemos destinado para que nosotros podamos acercarnos a ti. Solamente queremos que tu presencia esté por unos minutos, por unos segundos probablemente. En capítulo 7 de 2 de Crónicas dice que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor, la Shekinah, la nube, llenó el templo. ¿A cuánto no le gustaría una ceremonia así? Gloria a Dios. No se trata, hermanos, de hacer lo que de repente para nosotros es lo más fantástico. Se trata de honrar a Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios. Humildad, sencillez. Y eso solamente, en la Biblia dice en Proverbios, esa es la sabiduría que da Dios, que comienza por el temor al Señor. Al ver los israelitas, tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él, no se podía, estaba fuerte la carga de la nube. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Miren qué lindo. Esto es una ceremonia. No se trata de lo que podamos hacer, se trata de lo que el Señor hace. Se trata de dejar que la presencia de Dios esté allí. ¿Qué hay acerca de los rituales? Muchas veces tenemos rituales para muchas cosas, especialmente, lo que hemos visto el ejemplo del Padre, de la iglesia. Nos vamos a dar cuenta que Jesús, en una escena que está en Marcos capítulo 12, versículos 42 al 44, dice que se sienta a ver cómo llegaba la gente a dar sus ofrendas. Estaba mirando allí. Yo siempre digo, wow, Jesús fue el primero en usar las estadísticas apropiadamente. Maestro de estadísticas, de verdad que me sorprendió bastante. Porque miraba que la gente llegaba a dejar sus ofrendas. Dejaban allí cantidades realmente muy significativas. Pero llegó, dice una señora, versículo 42, capítulo 12 de Marcos. Pero una viuda llegó, una viuda pobre, y echó 2 moneditas de muy poco valor. Y Jesús les dice: estos dieron de lo que les sobraba. O sea, las otras personas dieron lo que ya no entraba en su wallet. Ya no entra, estos son billetes, esto me sobra, lo voy a echar acá. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Lo que Jesús está haciendo es comenzar a evaluar las cosas. Está dándole el valor realmente en lo que nosotros hacemos. Hay muchos rituales que nosotros lo hacemos porque otros lo hacen. Recuerdo que en mi país le llaman limosna cuando uno da para Dios. Y yo estaba desde pequeño y decía, qué raro, limosna se les da a los pobres, a los mendigos, y limosna para Dios. Bueno, sí, era el término que se usaba, pero en este caso el Señor Jesús no. Se trata de darle lo mejor para el Señor, hacer lo mejor para el Señor, siempre dar lo mejor para el Señor. Si nos vamos a Génesis, nos vamos a dar cuenta que Abel buscó lo mejor para el Señor, y esa fue la ofrenda que le agradó. Importantísimo. ¿Y qué hay de las enseñanzas? Una vez más regresamos a Nicodemo. Lo siento, Nicodemo, pero hoy día lo estamos tomando de ejemplo. No tan bueno. Tenemos que aprender que las enseñanzas tienen que estar basadas en lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Si hay algo que no entendemos, mejor no tocarlo. De repente habrá otra persona que lo va a dar mejor. De repente habrá alguien que lo comprenda mejor. Pero si queremos hablar, repetir lo que otros han dicho, vamos a encontrarnos con una experiencia bastante difícil. Vamos a ser teóricos, pero no vamos a poder dar el valor de las cosas. Jesús en el capítulo 3, versículo 11, que lo hemos leído, dice: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Solamente quiero dejarles, hermanos, una reflexión, y es: una religión verdadera es una religión que cambia nuestras vidas. Si no ha cambiado, significa que estamos en lo mismo.
Una religión verdadera es aquella que me acerca a Dios. Es aquella que me permite hablar con el Señor directamente. Si todavía necesito de un intermediario, un medium, un preach o cualquier cosa para poder acercarme a Dios, cuidado. Eso no es lo que el Señor enseña. Y una religión verdadera es la que nos muestra el poder de Dios. Hace poco estaba haciendo un research de notables predicadores. ¿Saben qué me dio vergüenza? Uno de ellos públicamente. Este era un video de su propio staff, o sea, ni siquiera un video de otros, de su propio staff, que él mismo dice. Dice, yo no creo en milagros, no creo que hacen falta, y más, creo que Dios no hace. Me dio mucha pena y mucha vergüenza. Pena porque no sabe lo que se está perdiendo, pero vergüenza porque muchas veces limitamos el poder de Dios. Si hay algo que nosotros jamás podemos hacer es limitar el poder de Dios, hermanos. Yo creo que la mano de Dios no se ha quedado corta. Yo no creo que Dios está viejito, como algunos quieren caricaturizarlo, hacer caricatura de Él, de decir, oh, Dios es un ancianito que ya está ahí sentadito. O yo no creo que Dios ya no tenga ideas. Yo creo que el Señor todavía puede hacer muchas cosas. Y el primer milagro que quiere hacer es cambiar nuestras vidas. Es el milagro más importante. Y hay muchas otras cosas más que el Señor quiere hacer. Cada jueves cuando nos reunimos, me encanta escuchar los testimonios. Me encanta, hermanos, porque cada día nuestra vida es un milagro. Cuando aprendemos a ver la mano de Dios, cuando aprendemos a conocer el poder de Dios, y cuando el Señor comienza a mostrarnos lo que Jesús le dice, los ojos espirituales. Esa es la verdadera religión. Es la religión que Cristo enseñaba y es la religión que todos quisieran, o por lo menos quisieran que todos siguiéramos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para poder dar gracias a Dios. Padre Santo, gracias, Dios mío, por esta palabra que nos has dejado. Gracias, Señor, porque siempre tienes algo grande, algo nuevo, algo importante. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa tarde y porque sabemos, Señor, que tú siempre tienes algo nuevo para nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos sigas hablando a través de los testimonios, Señor, a través de las provisiones que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra, que este sea un tiempo de cambio y transformación en nuestra vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bienvenido, Daniel, a la casa de Dios. Qué lindo verte. Mucho gusto. Es el primer joven que escucho. Invítenme a la iglesia. Wow, qué valiente. Gracias por el mensaje. De hecho, sé que ha de haber estado muy precioso. Como ustedes saben, esta semana partió mi papá a la presencia de Dios y tengo un cuadrito de él aquí porque quiero que ustedes abran sus Biblias en Salmo 23. Amén. El que no tiene, adelante de ustedes está la Biblia en inglés. Ayúdense ahí para encontrar Salmos 23 en el Antiguo Testamento. Amén. Ayudémonos. Y este salmo, mientras lo van buscando, les voy a decir que fue el último salmo que leí con mi papá. Estábamos juntos. Amén. Antes que vaya al hospital, le dije a mi hermana, agarra a mi papá su Biblia y vamos a leer juntas el Salmo 23. Y ella puso su mano sobre mi papá y juntos en el Zoom, en WhatsApp, podemos leerlo juntas. Es lo último que le dije a mi papá. Así es que lo quiero leer con ustedes. Amén. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese fue lo último que pude leer con mi papá. No duró mucho en el hospital, él no quería durar más. Desde diciembre nos había dicho que ya se sentía muy agotado. Tenía el privilegio de ser su hija, un hombre muy íntegro. Él nos decía chinazas porque éramos 4 mujeres, pobre hombre. El último es un varoncito, se llama Emanuel, Dios con nosotros. Porque mi papá decía, él es mi regalo, porque pobrecito luchó con 4 mujeres y al final Dios le concedió al varoncito, y él se llamó Manuel y le puso a su hijo Emanuel, Dios con nosotros. Así donde lo vi, mi papá está bien joven y sus últimos años él se afirmó en Dios. Él decía, cómo no conocía a Dios en mi juventud para haberle entregado mi vida, más fuerte como ahora lo conozco. Amaba leer la palabra de Dios y en especial los salmos, por eso para mí es un honor haber leído con él este salmo. Una noche me dijo, hija, hace unos 3 años hice una vigilia y le dije, Dios, ayúdame. Y comenzó con el Salmo 1 y terminó con el Salmo a las 6 de la mañana de leerlos, todos los salmos. Ese fue el hombre que yo recuerdo que cuando me decía que ya estaba muy agotado, le decía, papi, todavía tienes que quedarte en esta tierra porque tienes que bendecir a tus hijos, a tus nietos. Gracias a Dios Celestita pudo ir. Y ella fue la última que lo vio a su abuelito y le dijo, Celita, llama a tu hermano, o a Emanuel, mi hermano, y esas fueron sus últimas palabras. Exacto al tiempo correcto, papá pudo despedir a su nieta también, a la mayor de las niñas, y mi papá tenía algo que nos decía siempre, es estudien. Así es que para mí ha sido un honor tener un papá muy esforzado, muy trabajador, muy amoroso. En los domingos para nosotros era un banquete en las mañanas. Por eso es que cuando yo conocí a Dios se le hizo muy difícil ver que yo me iba a la iglesia. Pero él decía, mientras tú puedas, haz las cosas y después tomas el desayuno y te vas a tu iglesia si quieres. Mi papá quería que yo criara después a mis hijos en los caminos de Dios porque se dio cuenta que era una diferencia muy grande. Él tuvo, como les digo, casi ahorita 10 nietos y él estaba muy bendecido de haber visto sus generaciones y su primera nieta casarse, a Celestita. Así es que hoy para mí es un honor. Sé que hay muchos hermanos que no han podido venir por motivos diversos, pero solo podemos tener la confianza en Dios que algún día vamos a ver a nuestros seres queridos cuando lo aman. Amén. Cuando tienen la promesa de vida eterna. Y ayer tuvimos una reunión y hasta las flores nos mandaron para mi papá. Y yo no puedo creer, Dios mío, que todo esto se acomodó para que mi papá fuera con ese honor. Y los que decimos los hijos de Dios es que no es hasta siempre, sino hasta un pronto. Amén. Algún día vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos y está en un lugar donde Él no sufre. Él ya no sufre porque estaba sufriendo mucho estos últimos meses y está descansando. Sí duele porque uno no lo ve. Así es que mientras tengan a sus papitos, honrenlos. Amén. Bueno, aprovecho porque están los 3 míos aquí. Pero honremos a nuestros padres, ¿verdad? Y demos honor a quien se merece honor. Amén. Manuel Espinosa Tudelano fue un hombre muy trabajador. No recuerdo mucho que él estuviera en casa porque trabajó mucho por proveer un techo propio para nosotros, educación. Pero él decía siempre que Dios abre puertas al que se esfuerza. Amén. Y es algo que quiero llevar adelante. Siempre decía la iglesia, South Coast Shore le llamaba la iglesia del Costa del Sur. Tenía su traducción pero él siempre miraba las transmisiones en vivo. Le gustaba esto, reenviarle a sus amigos en WhatsApp. De hecho, 5 seguidores del WhatsApp son porque él me los envió, sus amigos, porque decían, miren el servicio, en la época de la pandemia. Así es que
Manuel fue un hombre que disfrutó la bendición de poder ver a sus hijas y a su hijo poder crecer. Muy pocos lo tienen, así es que gracias a Dios y gracias por sus oraciones, porque se sintieron en los momentos más difíciles, y gracias por estar con la familia Beltrán Espinosa. Y nada más le pido que siempre tengan en oración este tiempo por mi mamita Elsa, mis hermanos. De hecho voy a mandar este video para ellos, para que ellos también tengan esta esperanza de que algún día, si ellos aman a Dios y lo buscan, van a poder ver a mi papá en la eternidad. Amén. Quiero hacer una oración y que nos pongamos de pie, no por su alma, porque ella descansa, pero por fortaleza para mi familia. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, tú das y tú quitas, Señor. Pero cuando tú quitas es porque tú sabes que, Señor, es tiempo que también, Señor, nuestros seres queridos descansen, Señor. Gracias por la vida de un hombre de Dios, Señor. Gracias por mi papito, Señor, que te amó hasta el final. Y le pudiste conceder el privilegio, Señor, de ver a sus nietos, a sus hijos, de ver a Celestita, Señor, a mi mamá, antes de partir, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu consuelo divino está ahí con ellos. Gracias por todos los hermanos, Señor, por tantos lugares que se pudieron unir en Zoom, Señor, para estar en su despedida, Señor. Gracias, Dios mío, porque ahora Él ya descansa, Señor. Y sé, Señor, que tal vez es duro para nosotros no escuchar su voz, su bendición. Pero tú estás ahí, Señor. Leer los salmos para mí ahora es un deleite más, Señor. Saber que Él se deleitaba en leerlos, en vivirlos, en gozarse, Señor, que tú lo amabas. Es saber que Él tenía su eternidad segura, no por sus obras, no por sus acciones, sino porque había puesto su confianza en ti, Jesucristo. Y verlo cambiar estos últimos años, ser un hombre perdonador, Señor. Ser un hombre que bendecía, Señor, aun cuando le dolía, Padre. Ser un hombre, Señor, que amaba a su familia, Señor. Gracias por darme un Padre íntegro, Señor, trabajador, honrado, respetuoso. Que todos en su vecindario le decían maestro, chocherita, Señor. Porque era muy servicial, Señor. Muy cariñoso con los vecinos, Señor. Gracias, Dios, por un ejemplo de vida para mi vida, para mis hijos, Señor. Gracias, Dios mío, porque me diste un varón, Señor, a quien seguir sus pisadas, Señor. Gracias, Dios mío, por estos últimos años, en verlo, Señor, afirmar su fe en ti, Señor. Te ruego por el consuelo divino para mi mamá, mis hermanos, Señor, mis sobrinos, para que con tanto amor lo atendieron estos últimos meses, Señor. No va a ser fácil vivir sin Él, Señor, pero contigo es posible, Señor, porque sabemos que algún día, Señor, todos podremos gozar de esa presencia eterna si te conocemos, si entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Gracias por ser ese Padre amoroso, Señor, porque sé que no estoy huérfana, Señor, que tú eres nuestro Padre eterno y por eso, Señor, Jesucristo vino a esta tierra, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Señor, y para tener la esperanza, Señor. La esperanza que algún día tú consolarás nuestras lágrimas, nuestro dolor, y que en ti hay victoria, Señor, porque tú has vencido en la cruz del Calvario la muerte, Señor. Y no hay victoria en la muerte para el Hijo de Dios, Señor, más que cuando te conoces, Señor. La muerte ya no es para nosotros un dolor, sino para nosotros es el comienzo de algo mejor, Señor. Es el terminar de nuestra faena en esta tierra y poder descansar en tus brazos, Señor. Asimismo, Señor, ponemos a todos nuestros ancianitos en tus manos, Señor. A nuestros seres queridos, Padre, los que están cerca, los que están lejos, Señor. Para que tú los cuides, Señor. Para que tú los guardes, Señor. Para que tú los abrigues, los protejas, Señor. Que se sientan amados primeramente por ti y también por sus seres queridos, Señor. Porque tal vez no hay un mañana, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la vida de mi Padre, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos, esposos, Señor, en este tiempo, Señor. Y gracias por la familia de la fe, Señor. Que sin ellos, Señor, tal vez hubiera sido más difícil pasar este momento de dolor. Pero gracias, Señor, porque en la eternidad ahora Él descansa hasta el día que tú le digas: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre en el
vida, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres el único que enjuaga nuestras lágrimas, Señor. Eres el único que consuela nuestro espíritu, Señor. Gracias, Santo Espíritu de consolación, que sé que te quedas con nosotros y con nuestra familia en Perú. Gracias por el pueblo de Dios, Señor. Levanto a mis hermanos, Señor, para que tú nos hagas, Señor, siempre sensibles a tu espíritu, Señor. Siempre deseosos de buscarte y servirte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por la vida y gracias por el amor que nos tienes, Señor. No lo merecemos, Señor. Mil gracias. Mil gracias por tu Hijo amado y gracias por tu Santo Espíritu, que es toda consolación. Te alabo y bendigo tu nombre, Señor, junto con mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a pedirle a Celestita que pase con las peticiones de oración también y las ofrendas, y vamos a orar por el convivio. Amén. Es difícil decir adiós, amén, pero es hasta muy pronto. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Lo que está pasando, Celestita, es para los miembros. Ustedes saben, los miembros de la iglesia siempre estamos apoyando la obra, pero los que no, siéntanse, está bien, pero nosotros siempre podemos para poder compartir sus peticiones de oración. Amén, y vamos a orar por ellas. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque la primera ofrenda que ponemos en nuestra vida, Señor, el deseo de buscarte, Señor, y eso es lo que a ti te agrada, Señor. Ponemos también, Señor, estas ofrendas que monetariamente pueden ayudar a tu casa a estar abierta, Señor. Bendecimos, Señor, cada petición que está aquí, que es del corazón de mis hermanos, Señor, para que tú puedas contestarle, Señor, lo más pronto posible o conforme a tu voluntad, Señor. Sabremos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que en tu tiempo, Señor, tú lo cumplirás. Tenemos sueños, deseos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a primeramente ver qué es lo que tú deseas para que se pueda cumplir, Señor. También te rogamos, Señor, por el convivio que vamos a tener, Señor. Gracias por el corazón de nuestros hermanos Salazar, por querer compartir con nosotros el almuerzo hoy día, Señor. Te pido también por cada hermano que no pudo estar por motivos de salud y de trabajo, que los guardes, Señor. Y a nosotros que estamos aquí, que nos ayudes en esta semana, Señor. Que esta semana sea para honrar tu nombre, Señor, con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras, Señor. Porque lo que dice tu palabra es que más bueno es el hacer, Señor, que solamente el oír, Señor. Que tú amas al que hace tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque no es fácil muchas veces, Señor. Pero ayúdanos a amar, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a empezar siempre las cosas nuevas, Señor, que tú nos das con alegría, y aún nuestros trabajos con gozo, Señor. Bendice nuestros trabajos, nuestros jefes, nuestros proyectos, todo lo que tenemos te lo entregamos para que seas tú guiándonos, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre hasta la próxima semana que nos encontremos aquí en tu casa para seguir aprendiendo de ti, para honrarte, adorarte, Señor. Cuida a los pequeñitos de nuestra iglesia, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.